El acta de la sesión 71 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 72 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo del señor Nicolás Godoy, asesor del ministro de Relaciones Exteriores, quien excusa la participación del día de hoy del señor Alberto Van Claveren, ministro de Relaciones Exteriores, dado que se encuentra acompañando al presidente de la República en México con motivo del traspaso de mando presidencial en dicho país. En su representación comunica que asistirá el director general de Asuntos Jurídicos, señor Claudio Troncoso Repeto. Una carta de la Biblioteca del Congreso Nacional, por medio del cual remiten respuesta a oficio de la Comisión, adjuntando los siguientes informes de la BCN al tenor de lo solicitado por la instancia. El primero de ellos es Legislación Migratoria del Estado Plurinacional de Bolivia, normativa sobre el ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros en territorio boliviano. Y el segundo, Relaciones Chile-Bolivia, Oleoducto Sica-Sica-Arica. Una carta del Comité Social Cristiano Independiente, por medio del cual comunica que en la sesión del día de hoy la diputada señora Francesca Muñoz será reemplazada por la diputada señora Sara Concha. Y por último, señor presidente, un correo de la señora Nancy Arancibia del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien informa que la Cámara de Diputados de Bolivia ha dado curso a la iniciativa Proyecto de las Ligas Parlamentarias de Amistad, actividad efectuada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual tiene como objetivo que los parlamentarios participen directamente en la definición, supervisión y ejecución de la política exterior, fomentando la interacción entre legisladores de distintos países. Al respecto, comunican también la integración de la Liga Parlamentaria de Amistad y Cooperación Boliviano-Chilena. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Ya, la Liga Parlamentaria de Bolivia no está en la cuenta, ya aquí. Está acá, porque llegó recién, ya. Y esto nos llega, ya, desde Cancillería. Perfecto. Se constituyeron. Ya, muy bien. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Lavé. No, pues la que viene. Ah, la que viene. No, sobre la cuenta no hay ningún tema. Ok. Puntos varios. Diputado Lavé. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos. Presidente, pedir un oficio de la comisión manifestando la incomodidad de la comisión por la omisión del presidente Boric en su discurso ante la ONU sobre Cuba, que finalmente no en ningún caso se refiere a Cuba, a la dictadura de Cuba. Eso es una cosa. Y lo otro es por su participación en reuniones con representantes de la dictadura de Cuba. Vimos una foto hace poco que se fue publicada en donde el presidente no se ve muy incómodo cuando habla, digamos, de otras dictaduras, como por ejemplo la venezolana, que aplaudo que lo haya, de una vez por todas lo haya aclarado, que él piensa que es una dictadura, pero creo también que declarar la molestia a la comisión, porque todos acá hemos estado de acuerdo que Cuba vive bajo una dictadura, pero el presidente se le ve de manera muy cómoda, muy relajada y muy laxa al lado del dictador cubano. Presidente, y en el segundo punto varios, para que después pueda tomar ese acuerdo, es que pedirle al presidente a través de la Cancillería que haga un reproche a Irán por los bombardeos al pueblo de Israel. Muchas gracias. Sobre el primer punto se ofrece la palabra. Diputado Undurraga. No, gracias, presidente. Lo que pasa es que el primer punto tiene dos elementos. Uno, el que no haya nombrado a Cuba, me parece efectivamente una omisión de la cual yo me sumaría a lo que señala el diputado Lavé. Pero lo segundo, que haya estado en una reunión con un jefe de Estado, me parece que no está mal. Si cuando uno está en relaciones diplomáticas se reúne con los distintos jefes de Estado independiente del origen. Entonces, si el diputado Lavé señala, separa los dos puntos, yo podría acompañarlo en uno de ellos, de lo contrario no puedo acompañarlo. Lavé. Presidente, mire, me parece bien el planteamiento del diputado Undurraga por su intermedio y creo que está en su legítimo derecho a dar su opinión. Ahora, claramente, del barrio, de esa foto,
todos condenamos lo que está haciendo en Cuba, por ende el presidente a lo menos lo pudo haber dicho en el discurso, pero como me quiero quedar con el tema del discurso y por su omisión, porque al final, ojo que a veces nosotros cometemos errores y pueden haber ciertas violaciones a ciertos derechos fundamentales por omisión. Entonces creo, presidente, y voy a tomar y acoger lo planteado por el diputado Undurraga por su intermedio y separo los dos puntos. Y el segundo punto lo podría poner en votación para ver quiénes condenamos con mayor fortaleza el tema de la dictadura en Cuba. Gracias. O sea, no, entiendo que usted mantiene solo el primer punto. El primer punto, respecto a la reunión bilateral, no, ¿cierto? Eso es lo que usted está descartando. Okay. Separando el punto. Está muy bien. ¿Habría acuerdo respecto de ese punto? No hay acuerdo. Pero el primer punto hay acuerdo. Pero no es necesario tomar la votación. No. Bueno, muy bien. Por favor, les pido que nos pronunciemos a favor de aquellos que están de acuerdo con la solicitud, levantando su mano. Ok. Muy bien, acordado. Descartado el segundo punto. ¿Y el tercero, presidente? Respecto de el reciente ataque de Irán hacia Israel, se ofrece la palabra. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Acordado. Condenamos categóricamente ese ataque de parte de Irán. Acciones que emprendieron en contra. Sí, el ataque reciente que estamos viendo sí, por. para que lo pueda televisión. especificar, por favor. Sí, respecto del ataque de Irán reciente a Tel Aviv. Sí. Bien. Puntos varios. ¿Se ofrece la palabra? ¿No? Bueno, entremos entonces en la orden del día. Sí, diputado Schubert. Gracias, señor presidente. Habíamos acordado citar al canciller para los efectos, se recuerda, de lo que Chile se había comprometido con la Agenda 2045. Sí. ¿Eso estaba fijado para hoy día originalmente o No. ya está fijado para otra sesión? No, lo hemos citado simplemente, pero no tiene fecha específica, no. Eso. ¿Y No, hoy era cuándo? solo respecto de del acuerdo entre la República de Chile y la República del Perú. Del Perú. Ujú. ¿Y el canciller para cuándo? Sí, pero ¿cuándo? ¿No tenemos fecha? Claro, no, y además la audiencia, pero respecto al canciller, no, hoy día no está Sí. citado respecto de ese punto. Sí. ¿Y para cuándo sí va a estar citado? Todavía no tenemos una coordinación con Cancillería respecto de eso. Apenas tengamos noticias del canciller respecto al punto, lo vamos a citar. Muy bien. Pero tenemos el acuerdo de citarlo, ya está, sí. Es un tema de agenda, ¿no? Exactamente, un problema de agenda. Bien, iniciando entonces la orden del día, vamos a iniciar el estudio del mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual dio inicio a la tramitación del proyecto que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú sobre infracciones y sanciones relativo al convenio de transporte de pasajeros en la carretera entre Tacna y Arica, firmado el 10 de octubre del 2019 en Paracás, Perú. Para estos efectos, tenemos invitados al señor Nicolás Godoy, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, y don Claudio Troncoso, jefe jurídico de la Cancillería, director jurídico de la Cancillería. Bien, don Claudio, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente, honorables miembros de esta comisión. Concurrimos el día de hoy a esta comisión para exponer y a solicitar la aprobación del acuerdo que se ha dado lectura por el señor presidente. Este acuerdo, como lo indica su artículo primero, tiene por propósito establecer y regular el régimen de infracciones y sanciones. Infracciones y sanciones, ese es el objeto. Aplicable al servicio de transporte de pasajeros por carretera entre Tacna y Arica. En cuanto al ámbito de aplicación de este acuerdo, hay que señalar que los gobiernos de Chile y Perú tipifican en el instrumento en comento un listado de infracciones para aplicarlo al convenio de transporte de pasajeros entre Tacna y Arica, el que ya está vigente, está promulgado el año 2005.
¿ya? Es un acuerdo que ya va a cumplir el próximo año 20 años. Aquí se regulan las infracciones y las sanciones. En lo relativo a los sujetos sancionables, hay que destacar que puede ser cualquier persona que realice transporte remunerado de pasajeros entre las ciudades de Arica y Tacna, cuando se incurren en alguna de las infracciones que se tipifican en este acuerdo. Estas infracciones se clasifican en gravísimas, graves, medias y leves. La gravísima dice en relación con prestar el servicio fuera de las condiciones jurídicas consideradas como esenciales, así como usar vehículos con serias deficiencias técnicas o que no se encuentren amparados por el seguro obligatorio. Las graves dicen en relación con prestar el servicio autorizado fuera de los límites establecidos por el permiso, hacer modificaciones vehiculares fuera de lo establecido por el fabricante o sobrepasar la capacidad del vehículo. Las medias dicen en relación con el tema de la prestación del servicio y su oferta. Y las leves dicen en relación con el tema del porte y exhibición documental. Además, el acuerdo considera una escala de sanciones por reincidencia, considerando la aplicación de sanciones de grado superior, suspensión de permiso, cancelación de servicio e inhabilitación para acceder a un permiso. Respecto a las sanciones, estas son aplicables en el transporte entre Tacna y Arica, entonces precisamente atraviesa una frontera internacional y va hacia un lado y hacia otro. Se establecen multas en dólares de 1.000 para las gravísimas, 500 para las graves, 250 para las medias y 100 para las leves, las que llevan aparejadas medidas preventivas sobre el vehículo. También se consideran incentivos al pronto pago de la multa y se establecen sanciones de suspensión y cancelación de permiso. Estas multas tienen que ser pagadas en la moneda del país en el cual se aplicó la sanción conforme al tipo de cambio del día en que se realiza el pago, y eso lo establece el artículo 17 del acuerdo. En la determinación de estas multas hay que ponderar también debidamente las atenuantes y agravantes, como también la circunstancia en que el hecho haya acaecido todo marco de un proceso donde el transportista posee una etapa procesal para hacer sus descargos y presentar evidencia. La detección de las infracciones se realiza mediante fiscalización de campo, lo que se formalizará con el levantamiento del acta o control o la expedición del inicio del procedimiento sancionador por parte de inspectores, en el caso de Chile, de la Secretaría Ministerial de Transporte de Arica, y la resolución final de la sanción será de cargo de la Autoridad Nacional competente, que en el caso de Chile es la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Emitida la resolución, ¿no es cierto?, deberá hacerse el pago, en el caso de Chile, en la ciudad de Arica, en la Tesorería General de la República. Por último, es relevante indicar que en el acuerdo se establecen, como ya lo hemos dicho, autoridades competentes para la aplicación de el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile a través de la Subsecretaría de Transporte en nuestro país y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú a través de la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal, en los aspectos técnicos y operativos, en la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre de la Dirección General de Autorizaciones de Transporte y la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercadería, en los aspectos operativos de fiscalización y sanción de servicios, eso por el lado del Perú. Estos organismos implementarán el registro administrativo de transporte de pasajeros por carretera Tacna y Arica, donde se inscribirán los transportistas autorizados, los permisos originarios y complementarios, y los demás permisos otorgados en el marco del convenio, entre otros datos, además de los nombres de los conductores y sanciones administrativas y medidas preventivas aplicadas. Como le señalo, señor presidente, este convenio tiene un objeto muy acotado, porque el convenio marco anterior ya está en vigencia casi 20 años, y lo que se busca acá es que frente a eso, y que está regulado ya en el convenio del año 2005, se establezca un sistema y un procedimiento de fiscalización y sanción. Con esto les agradezco la atención brindada y por su intermedio, señor presidente, a los honorables diputados y diputadas que integran esta comisión, y les solicito si tienen a bien la aprobación de este acuerdo. Muchas gracias. Gracias, director. Diputado Undurraga me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Agradecer al director jurídico de la Cancillería, abogado Claudio Troncoso, gran abogado por lo demás, que esté aquí presente.
por su intermedio saludarlo. Mi pregunta no tiene que ver con el fondo. Yo en el fondo naturalmente que estoy de acuerdo. Me parece que si ya lo firmaron los dos países y esto constituye una excepción a la regla del tránsito en ese tramo, para decirlo en términos concretos, ¿no? En ambos países. Yo tengo dos preguntas. Una, si esto no sucede en alguna otra carretera en alguna de nuestras fronteras, porque no lo había visto en otro lado, ¿no? En algún otro tramo en la carretera con Bolivia o con Argentina. Primera pregunta. Y la segunda pregunta, una pregunta más bien de proceso. Si esto se firmó el 2019, ¿por qué viene ahora al Congreso? ¿Tenemos un stock de convenios atrasados que hay que ponerse al día? Porque si fuera así, a lo mejor para hacer un fast track pueden traerlos todos y aprobarlos. Si son de fácil despacho como este, lo podemos hacer rápidamente. Esas son mis dos preguntas, presidente. Gracias, diputado Undurraga. A continuación, el diputado Lavé. Muchas gracias, presidente. Presidente, aprovechando la lucidez del diputado Undurraga y este fast track legislativo con respecto a estos tratados, que de verdad, y puede sonar a broma, pero no es broma, creo, presidente, que es porque si son del 2019 y los estamos votando, quiere decir que la fila que hay, me gustaría preguntarle directamente al representante del Ejecutivo que nos diga cuánto más queda, si es que tiene el número o más o menos un estimado. Pero, presidente, lo invito a lo mejor a tener una sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores para poder hacer todo de facha y despacho. Y así el Ejecutivo viene con la carpeta y así también generamos un poquito de aceleración a estos proyectos que son importantes. De las relaciones, hay que ver cómo se comportan ellos, como nosotros, una cosa se aprueba, son gestos, no es todo, no es un problema puramente difícil, creo yo. Bueno, el director responderá. Yo quiero hacer una pregunta más, director, antes de ofrecerle la palabra. Me pareció haber escuchado en el relato que esto se reduce a la fiscalización de los funcionarios de la Seremía del Transporte. ¿Esto quiere decir que excluye Carabineros? ¿O que además se le da la posibilidad a Transporte de poder fiscalizar? Bien, no hay más preguntas. Perdón, diputado Schubert, y luego le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la explicación, solo para entender, porque esto es en el marco de otro acuerdo, ¿verdad? Que ahora se están estableciendo las multas. Sí. Exacto. No estaban establecidas las multas y ahora se quedó para regularse a posteriori y ahora está regulando las multas. Entonces la pregunta es cómo se hizo mientras tanto, entre la entrada en vigor del acuerdo del año 80, ¿no? 1980. Y bueno, entró en vigor tal vez después, pero es firmado el año 80, se aplicaba la ley de tránsito ordinaria de ambos países, en este caso una regulación especial que se abstraen entonces de la aplicación de las reglas generales, solo en lo que está regulado, me imagino, en este acuerdo. Por lo tanto, todas las otras normas del tránsito sí se les aplican, salvo estas. Y eso a mí me sorprende, no sabía que eso lo hacíamos con otros países y también quería saber si eso es habitual, existe en otros lados. Y lo otro también, bueno, me suma a las preguntas de saber cuánto más tenemos pendiente y que podamos tal vez tramitar de manera rápida. Muchas gracias. Bien, no habiendo más preguntas ni comentarios, le ofrezco la palabra al director. Gracias, señor presidente. Yo creo que han habido varias preguntas que dicen relación a si esto se aplica en otras partes del país. Yo creo que como el señor presidente sabe, y todos nosotros también, pero fundamentalmente por el distrito que representa el señor presidente, el transporte entre Arica y Tacna es muy intenso, ¿ya? Y se hace mucho a través de automóviles, a través de servicios de transporte, digamos, por carretera, ¿ya? Y yo me acuerdo personalmente, no he tenido la fortuna de volver a esos lugares, pero ya hace muchísimos años, cuando me tocó visitar la zona, la gente normalmente pasaba de Tacna y Arica, de Arica a Tacna, por carretera, a través de vehículos que prestaban ese servicio, entiendo que lo siguen prestando, y por eso naturalmente despierta el interés de ambos países de establecer un sistema que permita, ¿no es cierto?, un control de que ese transporte sea el de la mejor calidad y se pueda fiscalizar que eso ocurra,
ese es el objeto fundamentalmente del convenio del 2005, que viene a complementarse ahora con este convenio del año 2019 que está sometido a aprobación parlamentaria, ¿ya? Que es todo lo que de alguna manera se combinó en ese momento, de todas las condiciones que debían tener, digamos, los vehículos y quienes se dedicaban al transporte en esta ruta, se pudieran efectivamente cumplir. No tenemos constancia que en otras partes del país, ni con regiones de Argentina o de Bolivia o ciudades, digamos, haya una regulación internacional de este mismo carácter, digamos, bilateral, ¿ya? ¿Perdón? Tampoco que... En Tierra del Fuego también hay bastante comunicación de transporte terrestre, pero una regulación internacional de esta naturaleza a nivel bilateral no tenemos noticia de que exista tal como se está planteando acá, digamos, ¿ya? Ahora, efectivamente, sin que estén en vigencia estas disposiciones, obviamente están y rigen y seguirán rigiendo las disposiciones de la Ley del Tránsito Nacional, que se aplican en todo el territorio nacional, digamos. Y en eso, naturalmente, Carabineros de Chile, obviamente, tiene todas las potestades, digamos, y la autoridad para poder hacer ese control vehicular y, eventualmente, poder cursar las infracciones en caso que ellas ocurran, digamos. De manera tal de que este es un régimen que se aplica específicamente entre Tacna y Arica y para fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones que aquí se establecen, que básicamente tienen relación con el estándar del transporte, ¿ya? Más que con infracciones de tránsito propiamente tal, ¿ya? O sea que el transporte que se hace entre Tacna y Arica y por acuerdo de ambos estados, ¿no es cierto?, debe cumplir un cierto estándar, unas ciertas reglas de calidad, digamos, y que ahora esto se establece, ¿no es cierto?, sanciones específicas y un procedimiento para hacerlas aplicables, ¿no? Esto es básicamente el objeto de este acuerdo. Ahora, ¿por qué, siendo el 2024, habiendo sido firmado el 2019, estamos hablando de esto ahora? Bueno, hay varios elementos, ¿no? Primero, hay un elemento que de alguna manera lo presentó el señor presidente. Esto se da en el marco de una relación bilateral, digamos, y por lo tanto los tiempos y la forma de someter estos acuerdos al Congreso también están en esa lógica, digamos, ¿eh? Entonces, también ahí se determina la oportunidad. Y hay un tema también respecto de la agenda legislativa, y la cantidad de acuerdos internacionales y proyectos de ley que tiene que revisar la Secretaría de la Presidencia y darles la urgencia respectiva para su ingreso. Entonces, esos dos elementos pueden haber incidido que recién ahora estemos tratando este tema, pero lo que no quita la urgencia y la necesidad que sea abordado y aprobado con la mayor prontitud. Gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, director. No habiendo más preguntas, diputado Lavey. Más que una pregunta, presidente, es la posibilidad que vía oficio o vía oficio, ver si le podemos pedir a la Cancillería que nos diga cuántos de este tipo de convenios están a la espera y desde qué año, que nos haga un resumen ejecutivo para ver cómo podemos ir avanzando, presidente, porque ¿sabe lo que pasa? Yo entiendo algunos argumentos, pero es que pero presidente, déjame terminar. Es que querer avanzar y querer avanzar en las tareas creo que no es mala idea. Habrá proyectos que a lo mejor se tengan que dilatar porque pasa que necesitamos la respuesta del otro país, puede ser, pero yo creo, presidente, por lo menos el titular y en qué están y en cómo vamos. O sea, básicamente es un informe de gestión, básicamente. Véalo así si quiere. Tiempos no son tiempos lineales, depende de la relación bilateral, no es... Está bien, pero presidente, ellos quieren algo, nosotros queremos otra cosa y así vamos dando. Está bien, yo quiero
tomando lo que usted señala, presidente, que la Cancillería nos informe cuánto es el stock de hoy día de distintos instrumentos firmados y que faltan ser ratificados por la Cámara, y que haga las prevenciones en aquellos casos que tengan algún elemento de política exterior que requiera, no sé, incluso tratarse secretamente si así fuera, ¿no? Pero a mí me parece bien conocerlos, y finalmente también tenemos una función fiscalizadora nosotros como Cámara. Sobre el punto se ofrece la palabra. Y además que lo estoy diciendo fuera de micrófono, pero además... No, porque es verdad, pues, si le quitas el espacio de negociación del Estado, si nosotros empezamos a decir, mire, ese hay que ponerlo más rápido, menos rápido, eso es propio. Entonces que vengan a una sesión secreta y nos digan eso. Presidente. ¿Cómo no vamos a ver el número? Si está Presidente, sí, no, solamente para conocer también la opinión que tiene al respecto Cancillería, porque igual es importante al menos conocer aquello antes de tomar una decisión previa de manera más, no arbitraria, pero sí digamos que es bueno conocer un poco cuál es la opinión que usted tiene respecto de esta propuesta. Director. Perdón. Tenemos que confirmar esta información. Estamos chequeándolo. A ver, efectivamente, como les señalaba, hay una serie de elementos que concurren. Entonces, yo quiero señalar que nosotros muy prontamente vamos a ingresar como Ejecutivo 2 tratados, que son muy importantes para nosotros, digamos, en materia de extradición. Uno, con Argentina, nosotros tenemos 40% de nuestra cooperación judicial y extradición se concentra con Argentina, y otro con la Unión Europea, que va a significar que pasemos de 4 tratados de extradición o sea, de vincularnos con 4 países que tenemos tratados bilaterales, a vincularnos con 50 países. Entonces, vamos a tener muy prontamente el despacho de iniciativas que van a ingresar a esta Cámara de Diputados y a esta comisión, que son de especial interés para nosotros, ¿ya? Sin perjuicio de eso, lo que podemos hacer es que cuando vengamos a presentar esa iniciativa, y si es necesario hacerlo en sesión secreta, lo haremos. Si ustedes lo estiman del caso, les podríamos informar, digamos, respecto de los otros acuerdos internacionales que por distintos motivos no han ingresado todavía a tramitación parlamentaria. Muy bien, lo hacemos de esa manera entonces, ¿no? A la espera de eso. Sí, el stock. Sí. Bien, no hay más preguntas sobre el punto, entonces sometemos a votación, señor secretario. Perfecto, presidente. Nos queda todavía invitados. Recuerden que vienen desde Venezuela. Señor secretario, tome nomás la votación. Señora Castillo, ¿cómo vota usted? A favor. Señor de Rementería, señora del Real, señor González, A favor. señor Lavé, De Rementería está en la Feria Expo de qué. señor Lavé, A favor, presidente, evidentemente. señor Moreira, señora Concha, señora Ñanco, señor Chalper, señor Chuber, señor Soto, señor Undurraga. A favor. Presidente, A favor. 6 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Aprobada la iniciativa. Se despacha a la sala. Diputado informante. Señor González, Diputado González. acaba de ir. Muy bien, acordado, sí. Diputado González. Un Señor segundo, director. presidente, solo para agradecer nuevamente la excelente disposición siempre demostrada por todos los diputados y diputadas de esta comisión, y un agrado poder compartir con ustedes. Bien, gracias, director. Muy bien, en segundo orden del día tenemos por objeto recibir en audiencia al señor Osvaldo Pacheco Utrera, miembro pleno de Vente Venezuela, hijo de fundadores de COPEI, quien dará a conocer los casos de sus compañeros Perkin Rocha, Henry Álvarez, Baggio, Perilli, quienes han sido víctimas de detenciones arbitrarias y privados de sus garantías procesales en Venezuela. Presidente, ¿puedo hacer un punto? Sí,
Diputado Olave. Gracias, presidente. Presidente, me gusta ver si le podría pedir a la comisión que está aquí en su plenitud. Presidente, me gustaría ver si le puede pedir a la comisión el acuerdo de enviarle un oficio o una carta o algún requerimiento al presidente de la República a través de la Cancillería con respecto a ver si puede disponer de transporte aéreo para que los chilenos residentes en Israel puedan salir del país si lo requieren. Creo, presidente, bajo las últimas noticias que hemos visto del bombardeo a Israel por parte de Irán, me gustaría ver si existe la voluntad del gobierno de poder disponer de transporte aéreo para poder sacar a los compatriotas que así lo estimen conveniente que están hoy día en Israel, en Tel Aviv. Gracias. Bien, me parece buen punto, diputado, y necesario, o potencialmente necesario, ¿no? Tomamos el acuerdo respecto a eso. Pedir a Chile colaboración frente a una eventual necesidad de salir del país de algunos chilenos que están en Israel, posterior a los ataques. Bien. También tendría que ser en Irán. Y en el Líbano también, por si acaso hubiese alguno. Claro. Es verdad. Lo extendemos en la zona de conflicto de tal manera que quede también Líbano, donde sí hay más chilenos, e Irán. Todo chileno que esté metido en un conflicto tiene bien. Ok. Bien, don Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Ya hice la presentación. Usted es miembro pleno de Vente Venezuela, hijo de fundadores de COPEI, y quiere presentarnos el caso de abusos de detenciones arbitrarias en Venezuela, ¿no? Sí, señor. Por favor, le ofrezco la palabra. Tiene que apretar el botón negro. Ese mismo. Honorable diputado Vlado Milosevic, presidente y demás miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Gran honor comparecer ante esta alta tribuna. Acudo como un humilde venezolano luchador por la democracia y la libertad, perseguido por la criminal dictadura de Nicolás Maduro, enfermo con requerimiento de atención médica que estoy recibiendo, que he solicitado refugio político en Chile, que hoy se me abre como la patria grande que me acobija y me protege. Al igual que a otros tantos de mis compatriotas en estos periodos históricos, tuvimos en Venezuela el honor de recibir en nuestra tierra a hermanos chilenos que buscaban libertad cuando allá la había. Tengo que agradecer inmensamente el privilegio de comparecer ante ustedes para exponer los casos de mis compañeros y torturados presos, particularmente los de Perkin Rocha, Henry Alviari y Biagio Pilieri, así como el de todos mis conciudadanos arbitrariamente privados de la libertad posterior al proceso electoral del 28 de julio. La comunidad internacional de manera reiterada nos dijo siempre que la salida de Venezuela debía ser electoral. De manera persistente nos estimularon a asumir ese camino. Si bien podemos confesar que, en general, mientras denunciamos los atropellos e inequidades durante la campaña, no siempre vimos el respaldo necesario. Nos correspondió competir en situación adversa. Es conocido el caso de María Corina Machado, quien en la elección primaria celebrada para la escogencia de nuestro candidato presidencial, obtuvo más del 92% de los votos, habiendo sido luego inconstitucionalmente inhabilitada por la Contraloría General de la República, dejándonos inscribir al final al embajador Edmundo González Urrutia como nuestro candidato presidencial. No me detengo en más pormenores que ya ustedes conocen. Lo cierto es que, a pesar de haber ilegalizado a nuestros partidos democráticos, de haber privado de libertad a buena parte de los conductores de la campaña, ganamos arrolladoramente, como ha sido arrollador hasta ahora,
el desconocimiento de la voluntad popular y la proclamación de Maduro como presidente, sin haber mostrado una sola acta de escrutinio hasta el momento. La decisión del régimen de robarse la elección lo llevó a perseguirnos y a abrir una ola de violencia intentando la permanencia en el poder a toda costa. En 2 meses han asesinado a más de 20 compatriotas de manera cruel. Las desapariciones forzosas quedan impunes. El propio presidente ha dicho que tiene más de 2.000 presos en cárceles con delincuentes comunes, sin juicios ni garantías. De manera brutal atropellan y allanan hogares, incrementando las últimas semanas el número de emigrados forzados que llegan a todos los países del mundo, particularmente en nuestro continente. Esto ustedes lo saben. Como saben de las bondades y también de las dificultades que acarrean estas migraciones forzosas, pero debo decir, gracias Chile, gracias por tanto. Por supuesto que quiero hablarles de mí mismo y de cómo hoy, bendecido por Dios y enfrentando una enfermedad, tengo el honor de estar con ustedes. Sin embargo, debo hablarles previamente de mi compañero y amigo el doctor Perkin Rocha, quien ejercía como abogado de la Plataforma Unitaria, representando ante el Consejo Nacional Electoral, cara visible en las elecciones en los días posteriores al fraude electoral, quien fue detenido el 27 de agosto en Caracas, siendo arrastrado por el piso en una farmacia a las 10 de la noche, cuando se encontraba comprando unos medicamentos por su condición de salud, en una de las detenciones más vil y salvajes que ha registrado la dictadura. El mayor ensañamiento del régimen de Maduro ha sido contra nuestro círculo más cercano, y es por lo que ha apresado, desaparecido y torturado a miles de los nuestros. Apenas el domingo pasado hablé nuevamente con María Constanza Cipriani, esposa de Perkin Rocha, quien me confesó que la situación sigue igual. Según versión oficial, Perkin se encuentra en el helicoide, pero nadie lo ha visto. Nadie certifica que está allí. Por lo tanto, es un detenido desaparecido. María Constanza concurre todos los días a llevarle alimentos y ropa limpia sin poderlo ver, sin saber realmente si le llegan a él los alimentos y la ropa limpia. Recibe de vuelta ropa sucia y unos papelitos que supuestamente son de Perkin. Si bien no es su letra, no están escritos por él. Perseguidos políticos que se les ofrezca refugio en Chile. Disculpe, presidente. Con su permiso voy a continuar. El doctor Rocha fue presentado ante un juzgado de control al límite de tiempo de detención para que no se solicitase un amparo constitucional. Él no pudo designar un abogado de su confianza. El Estado le impuso un defensor público, pudiendo preguntarnos a quién defiende tal defensor. Por supuesto, esto es inconstitucional. Esa audiencia se efectuó a las 3 de la madrugada y le fueron imputados 5 cargos: asociación para delinquir, incitación al odio, traición a la patria, conspiración y terrorismo. Por supuesto que no hubo pruebas ni señalamiento de hechos concretos. Son los típicos cargos que usa el régimen para justificar la detención de los líderes políticos, similar instrumento a la maldita ley que exilió a Pablo Neruda en 1948. Perkin Rocha presenta una condición médica compleja. En 2009 fue operado y le fue implantada una válvula craneoperitoneal que presentó múltiples inconvenientes hasta 2011, que fue cuando se pudo estabilizar. Si bien esto suena complejo, es una simple válvula mecánica que drena su líquido encefalorraquídeo del cerebro al intestino.
Esta válvula puede presentar en cualquier momento inconvenientes mecánicos, que solo una evaluación clínica del paciente puede determinar su condición. Hoy el doctor Rocha no tiene asegurada su evaluación médica. Esta válvula puede fallar ante cualquier estímulo extremo o externo, situación de estrés, presión alta y por supuesto torturas. Torturas estas que están bien documentadas por la expresidenta y excomisionada de Derechos Humanos, doctora Michelle Bachelet, en su informe fechado del 7 de julio del 2021. Puedo asegurarles, honorables diputados, que es tanto el miedo que vive hoy en Venezuela que no hay un neurocirujano que quiera emitir un informe médico certificando la condición de Perkin Rocha y lamentablemente su médico tratante falleció. Honorables diputados, en nombre de la familia del doctor Perkin Rocha, debidamente autorizado por su esposa, solicitamos ante esta Comisión Parlamentaria de Diputados tramitar para que sea pedida a la Cruz Roja Internacional una visita al helicoide, el mayor centro de torturas de Venezuela, donde el régimen dice tener preso a Perkin Rocha, para que certifique su presencia y estado de salud. De igual forma, es deseo de la familia del doctor Perkin Rocha solicitar ante su delicada y angustiante situación que este cuerpo legislativo pueda viabilizar que Chile sea garante de que a Perkin Rocha y a su esposa María Constanza Cipriani se les otorgue la calidad de perseguidos políticos y se les ofrezca refugio en Chile, o por lo menos sea garante de su traslado a un tercer país. De mis otros compañeros, de Henry Alviari y Viallo Pilieri, no habiendo podido hablar con sus familiares en los últimos días, no es serio de mi parte formular ninguna proposición. Al no haber logrado establecer un contacto por un canal seguro, de ellos podría reiterarles lo que es públicamente conocido: sus injustas detenciones, sin juicio ni garantías, con torturas y violación de sus derechos como personas humanas por el único delito de oponerse al régimen criminal. Por otro lado, es importante recordar que hace una semana, el pasado 23 de septiembre, la organización Foro Penal reportaba que existen en Venezuela 1.867 detenidos por razones políticas, siendo de estos 68 menores de edad, detenidos luego de las elecciones del 28 de julio. En la mayoría de los casos están excedidos los tiempos máximos que permiten la ley para la presentación de detenidos ante un juzgado de control, siendo relevante que a ninguno les han aceptado recursos de protección. La mayoría de los detenidos, ciudadanos diputados, posterior al 28 de julio, tal como lo anunció de manera previa Nicolás Maduro, han sido trasladados a cárceles comunes, a las más crueles e inhumanas, centros de alta peligrosidad. Lo que es peor aún, no existen registros de movimientos, dejando a la mayoría en un limbo de detenidos desaparecidos, amén de que no existe una vicaría de la solidaridad, porque hasta el clero en Venezuela está perseguido. Es relevante comentar que en esta misma sala donde nos encontramos se ha discutido que la situación venezolana es una disyuntiva que debemos resolver los venezolanos. Nosotros, desafiando todo lo desafiable, nos expresamos democráticamente el 28 de julio. Hicimos lo que parecía imposible. En la reciente intervención del presidente Boric en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, mencionó que Chile no puede recibir más inmigración, y tiene razón. La situación venezolana, por supuesto, que compete a los venezolanos, pero ya no solo es de un problema nuestro. Honorables diputados, ciudadano presidente Vlado Milosevic y demás miembros de esta comisión parlamentaria, al dejar en sus manos esta información general y nuestras solicitudes, deseo expresarles nuestra inmensa gratitud por escucharnos. Estamos atentos a ustedes. Ahora les hablo brevemente de mí.
soy concejal principal en la ciudad de San Sebastián de los Reyes, en el propio corazón de la tierra venezolana. Formo parte del equipo de trabajo por la democracia y la libertad de mi país, teniendo como líder nacional a María Corina Machado. Participé en el proceso electoral en los municipios del sur de mi estado y, como era de esperarse, fui perseguido y hostigado. Me vi obligado a resguardarme y luego a escaparme hasta Colombia, para que más tarde sea rescatado por mi hijo Osvaldo Pacheco. Quien me encontró en la fronteriza ciudad de Cúcuta, en Colombia, para traerme a Chile, así como el 18 de agosto, habiendo ganado seguridad, al encontrarme en Pudahuel, donde solicité refugio político, habiendo conseguido generosidad y ayuda de todos los sectores del mundo político chileno. Lo esperamos, don Osvaldo, todo lo que usted quiera. Ya termino. A quienes le doy las gracias en mi propio nombre, en el de mi familia, en el de mi hijo Osvaldo, su esposa, que ya tienen 15 años en Chile y son ciudadanos de este país, y en nombre de mi nieto, que nació hace 3 años en Santiago, siendo esta su patria. Las relaciones de Chile y Venezuela son estrechas. Van más allá de la gran amistad que unió a Bernardo O'Higgins y Andrés Bello. Venezuela, en otra hora, salvó el destino de chilenos perseguidos en tiempos crueles. Fue un venezolano que entró a la isla Dawson y sacó de las mazmorras al general Orlando Letelier para llevarlo con vida a Caracas. Algo semejante, guardando las distancias, Chile lo ha hecho con el pueblo de Venezuela, y hace pocos días lo hizo conmigo. Enalteciendo así una de las frases más lindas de su himno nacional, al convertir nuevamente a Chile en el asilo contra la opresión. Luego de esta lectura de este testimonio y solicitud, quedo a la disposición de ustedes para responder las preguntas que bien tengan a hacer, hasta donde me lo permitan mis conocimientos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Osvaldo, por su testimonio. Realmente lo valoramos y me disculpan muchísimo. No, para nada, al revés. Le agradecemos su sinceridad y su disposición de entregar este testimonio tan impactante, ¿no? Ofrezco la palabra a mis colegas diputados, diputadas que quieran hacer comentarios o preguntas antes de hacerlas yo. Diputado Undurraga. Presidente, primero empatizar con don Osvaldo y a través de él con el pueblo venezolano por la persecución que se vive en Venezuela. Y sea bienvenido en Chile. Muchas gracias. Sea bienvenido, ya está su familia, pero sea bienvenido. Y presidente, en algo que tiene más que ver con nosotros no podemos hacer de esto solo un caso más, ¿no? Manejarlo estadísticamente, sino que en cada uno de los casos que nosotros nos enteremos, presidente, a ver si... Presidente, en cada uno de los casos que nosotros nos vayamos enterando, creo que tenemos que dejar registro, no solo de la reunión, sino que de algún tipo de acción. Aquí hay una denuncia concreta respecto a el doctor Perkin Rocha, en particular, ¿no? Sí. Y yo creo que de esta Cámara deberíamos solicitarle a la Cancillería que haga las gestiones tanto con el régimen como a través de los organismos internacionales. Primero, para que sea liberado, y segundo, para saber el estado actual y su paradero. Probablemente en una primera instancia tenga un carácter simbólico solamente, porque el régimen no va
no lo va a liberar porque lo pide el gobierno chileno, particularmente acá de suspender los vuelos, dadas las declaraciones del presidente de la República en las Naciones Unidas. Pero creo que al momento de derrotar a las dictaduras hay que ir construyendo el conjunto de información, hay que ir construyendo el conjunto de testimonios, y el testimonio que nos trae don Osvaldo va ayudando poco a poco en esa línea, y que cuente con toda la solidaridad. Yo estoy compartiendo teléfono con su hijo en este momento para que quedemos conectados también para poder ayudarlo en lo que se requiera. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Undurraga. Le ofrezco la palabra al diputado González. Muchas gracias, presidente. Agradecer el testimonio que acabamos de escuchar. Como usted muy bien dijo, un testimonio totalmente honesto y abierto que ha expresado en esta comisión. Y la misma inquietud del diputado Undurraga en el sentido de las personas que probablemente desconocemos nosotros acá en Chile, cuántas son, quiénes son, que están hoy día en calidad claramente de presos políticos. Y evidentemente tal vez nuestro invitado no tenga todos los nombres, pero creo que es importante hacer ese ejercicio de manera de ver cómo exigimos la protección de su integridad. Y habrá que ver de qué manera también se hace justicia liberándolo. Es algo que nosotros ya conocemos cómo funciona, pero si no hay una comunidad internacional que repita sus nombres, van a estar de alguna manera con ese anonimato más desprotegido. Claro. Acá aparecen 3 nombres en este escrito que nos acaban de compartir: don Perkin Rocha, Henry Álvarez y Biagio Pilieri. Y por supuesto debe haber algunos más que pudiéramos, presidente, de alguna manera pedir a la Cancillería que pueda colaborar en poder tener todos esos nombres y poder abogar por ellos. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Le ofrezco la palabra al diputado Chalper. Gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a aquellos que han concurrido, con el cual he mantenido más contacto por distintos canales, incluso por mail. Estaba leyendo aquí un correo. Qué bueno que hayamos podido consolidar finalmente este espacio. Presidente, yo tuve la oportunidad en la visita a Nueva York a propósito de la Asamblea General de Naciones Unidas de compartir un espacio de conversación con Ana Corina Sosa Machado. Usted comprenderá, la hija de María Corina Machado. Y yo creo que nosotros no dimensionamos, presidente, porque el tiempo avanza, uno empieza a normalizar las cosas, le deja de dar el ímpetu que tienen, la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano en Venezuela. Ahí me presentó un par de personas que me decían: mi padre en este minuto está preso político por el régimen, mi padre está siendo perseguido políticamente, y nosotros, lamentablemente, y se lo digo por la vorágine de la profesión que dedicamos, empezamos a dejar de prestarle atención. Pero acá la apuesta, no voy a tomarme jamás la vocería, pero la apuesta me da a mí la impresión, y eso me transmitía Ana Corina, es que esto se mantenga en agenda. Nosotros como países democráticos, conscientes de lo que está ocurriendo, mantenerlo en agenda. Por eso es tan importante que usted venga aquí de su testimonio, por eso es tan importante que esta comisión haga las resoluciones que haga que hacer, por eso es tan importante que sigamos manteniendo este tema en agenda, porque en el fondo acá, mientras esto salga de la agenda, gana el dictador. En cambio, si esto se mantiene en la agenda, todavía subsiste una mínima esperanza que se acabe el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Yo la verdad que tengo que además agregar una reflexión. El presidente Boric, en su alocución en Naciones Unidas, me parece a mí que fue extremadamente claro en que hoy día en Chile hay una sola voz en esta materia, y es la voz de la democracia y la defensa de los derechos humanos frente a una persona que no solo fue derrotada electoralmente, sino que a estas alturas también fue derrotada moralmente. Porque a nivel mundial hoy día nadie se atreve a defender en foros internacionales lo que está aconteciendo en Venezuela. Y por lo tanto nosotros en esa senda, presidente, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Yo le agradezco su testimonio, que lo conozco, y al mismo tiempo me alegra que la comisión siga con este tema en agenda, porque muchos en Venezuela esperan mucho de lo que podamos hacer los otros países, en particular, y no está de más decirlo, Brasil, Colombia y México. Gracias, presidente. Gracias, diputado Charper. Me ha pedido la palabra
el hijo de don Osvaldo, con el mismo nombre, Osvaldo Pacheco Useche. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Agregando el lado que vivimos los hijos. Ustedes no tienen idea lo que a mí, especialmente como hijo mayor de mi papá, me tocó vivir. Yo tengo 15 años en Chile. O sea, yo llegué mucho antes de la oleada de venezolanos, oleada 1, oleada 2, oleada 3. Cómo planificar la salida de mi país, de mi papá de Venezuela. Esto comenzó la noche del 28, cuando sabíamos más o menos el resultado y cómo se podían venir las cosas. Yo hice 2 viajes a la frontera. Yo tengo pasaporte vencido. Hoy por hoy sabemos que los venezolanos no podemos regresar a Venezuela con pasaporte vencido. Debemos tramitar un salvoconducto. Inclusive hoy desde Santiago no podemos regresar porque no hay consulado venezolano. Afortunadamente yo hice todos mis papeles. Chile, yo llegué muy joven a Chile y Chile es mi país por la razón o la fuerza. Y yo hice mis trámites y saqué mi pasaporte chileno, lo cual me permitió llegar a la frontera. Y empezamos a hacer el trámite de cómo sacar a mi papá o hacerlo llegar a la frontera. De Caracas a San Antonio del Táchira, que es la ciudad fronteriza con Colombia, hay más o menos unos 1000 kilómetros. ¿Cómo hacerlo llegar por vía terrestre o aérea donde no hubiese ningún tipo de control? O si algún tipo de control pudiera pasar solapado y que no fuera detenido o porque estaba en una lista. Eso es algo que no hemos contado en el escrito. Estaba en una lista de búsqueda. Afortunadamente logró llegar. Pero para no extenderme tanto y agregando lo que dijo el diputado, los hijos vivimos, la familia que está afuera en el exilio, o yo no voy a decir que estoy en el exilio, yo decidí quedarme afuera, vivimos también una historia. Y esa historia comienza desde que yo empecé a abordar a mi papá en ese vuelo de LAN desde Cúcuta a Santiago. Y es una historia larga hasta cuando aterrizamos en Pudahuel. Y como dice mi papá en su escrito, fue una cadena de favores. Yo creo que el diputado Undurraga debe estar al tanto. Ustedes mencionaron en la sesión anterior, fue una gestión de la OTCA que se hizo a alto nivel para poder llegar a Santiago. Y es digno de hasta de escribir una película, porque hubo un trance en Colombia para poder salir que yo pensé que no llegábamos a Santiago. Entonces eso también lo vive la familia, no solamente los que viven, los que están allá, sino los que estamos fuera, de cómo poderlo sacar y cómo poder buscar un estatus a aquellos que realmente lo merecen. Eso es todo, diputado. Bien, muchas gracias, Osvaldo. Sigue ofrecida la palabra. Yo quería preguntarle, don Osvaldo, usted hizo mención a 1.867 presos políticos, ¿no es cierto? Cifra que se acrecentó después del fraude electoral, ¿no es cierto? Aumentó significativamente esa... ¿Esos son los presos? Esos son los presos posterior a la fecha electoral. Solo posterior, sí, no, esos son los posterior no el acumulado. No, que lleva documentado foro penal, okay, de los cuales 68 son menores de edad. Y ayer detuvieron a otro lote de compañeros nuestros. La gente del Zulia, Juan Pablo Guanipa, Pedro, fueron detenidos ayer. Los pararon en plena vía pública y los bajaron de las camionetas y los esposaron y se los llevaron. No se sabe hasta este momento para dónde. ¿Zulia es una organización política? Zulia es un estado. Ah, es un estado. Ok, entiendo. ¿Y eran miembros de 20? Sí, del equipo. Es una persecución contra la estructura. Okay. Están a nivel alto, nivel bajo y ahorita llegan hasta los municipios. Y lo otro que detuvieron esta semana es el anillo de seguridad de María Corina. Y bueno, y sí es importante mencionar en esta comisión, hoy por hoy María Corina está en paradero desconocido. Ella misma se está protegiendo. ¿Y detuvieron al equipo de seguridad de ella? Sí, el anillo. Oh, wow. Respecto del caso del doctor Perkin Rocha, quiero pedir el acuerdo de la comisión, primero, para oficiar a Cancillería respecto de identificar el paradero, ¿no es cierto? Se especula que puede estar en el helicoide, ¿no es cierto? Nosotros hemos recibido aquí, don Osvaldo, a personas venezolanas que han pasado por ese centro de detención y de tortura,
y es realmente brutal, digamos, nos han contado aquí esos testimonios. Por lo tanto, algo conocemos de ese lugar terrorífico. Entonces, primero identificar el paradero del doctor Rocha y a su vez buscar su liberación a través de la presión internacional, ¿no es cierto? Si le parece, entonces a la comisión tomamos ese acuerdo. Sí, diputado Undurraga, antes de tomar el acuerdo. Lo que pasa es que efectivamente el diputado González tiene razón, no solo el caso del señor Rocha, sino también el caso del señor Alviares y Pilieri. Son 3 casos. Sí, sobre eso, según otros 2, entiendo que don Osvaldo nos decía que no pudo tomar contacto con la familia, entonces no se atrevía a hacer una solicitud muy explícita, pero... Parece que no es serio, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Pero para más o menos abundar la información, Henry Alviari es el secretario de Organización Nacional de 20. Ya. Y Biagio Pilieri es el coordinador electoral y político de 20 Venezuela en un estado, en el estado Yaracuy. Y están en el helicoide. Se lo llevaron para el helicoide. La información que tenemos. Están detenidos. Entonces hagamos una misma solicitud, yo creo, ¿no? En el mismo oficio. Sí. Hagamos una misma solicitud. ¿Habría acuerdo entonces en la comisión? Acordado, incorporamos los 3, entonces don Perkin Rocha, Henry Alviar y Biagio Pilieri, respecto de... Sí. A su vez, les propongo que podamos oficiar también, porque sabemos la acción limitada que puede tener el Estado de Chile, el gobierno, a propósito de nuestra posición crítica que hemos tomado, y eso ha reducido nuestra capacidad de interlocución con el régimen. Que enviemos una copia también de este oficio a la Cruz Roja Internacional, a propósito del helicoide, que desconozco si Cruz Roja Internacional o algún otro organismo humanitario ha logrado ingresar al helicoide, por ejemplo, a hacer alguna visita. ¿Ustedes tienen información de eso? No, el régimen no los ha dejado. Inclusive los comisarios de Naciones Unidas enviados por la presidenta Michelle Bachelet no lograron ingresar al helicoide en el 2021. Ya. Mandémosle una copia de todas maneras a Cruz Roja Internacional respecto a estos 3 casos puntuales que usted menciona. Sí. Le ofrezco la palabra a don Osvaldo. Le vamos a agradecer enormemente pues todas las gestiones que puedan esta comisión hacer para que brille la justicia, pues la democracia, y que solamente de esas 2 maneras es que puede haber paz entre los ciudadanos y entre los países. Pues. Le reitero pues mi agradecimiento por recibirnos y estamos completamente a la orden, de la manera más humilde, de la manera más sincera y más sincera. Bien. Muchísimas gracias a usted, presidente, y al resto de los parlamentarios que forman parte de esta comisión. Bueno, agradecemos a don Osvaldo Pacheco padre y don Osvaldo Pacheco hijo por el testimonio, por el fuerte testimonio que nos han contado. Vayan toda nuestra solidaridad y apoyo, y nos alegramos que usted ya pueda estar en nuestro país en calidad de asilado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión. A ver. Muchas gracias a los expositores. Presidente, lo que pasa es que yo solicité que pidiera un acuerdo para pedirle al presidente de la República, a través de la Cancillería, evidentemente, si puede disponer de medio aeronáutico para todo aquel que esté hoy día en Israel, compatriota, que quiera volver para no correr peligro. Creo que ese era el acuerdo, a ver si lo puede tomar para pedirle al presidente que disponga esos medios. Gracias. Sí, ampliémoslo a toda la zona de conflicto, porque también hay comunidad chilena en Líbano, importante comunidad chilena en Líbano, y lo mismo puede suceder en Irán. Tengo menos conocimiento respecto de eso, probablemente es menor, pero claro, o sea, tiene que ser toda la zona de conflicto, ¿no? ¿Aprobado entonces? ¿Le parece? Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.